Hola, buenas mañanas. ¿Te lo creerías si te dijese que una de las compañías petrolíferas más importantes de todo el mundo ha destrozado la naturaleza de todo un país? Ha destruido la vida de millones de familias, contaminando el agua que consumen con sustancias cancerígenas, obligando a la gente a desplazarse porque ya no pueden ni pescar ni alimentarse. Lo que te voy a contar es la historia real de cómo Shell, una de las compañías petrolíferas más importantes de todo el mundo, tiene el poder absoluto del ejército de Nigeria y de su gobierno, llegando a silenciar protestas contra Shell en la región de Ogoni, una región que Shell ha destrozado, ya que Shell no podía permitirse perder el control de una región con abundante petróleo que genera miles de millones de dólares al año. 80 nigerianos muertos, 600 casas destrozadas por culpa de Shell. Antes que nada, pongámonos en contexto. Somos una empresa petrolífera muy importante de la década de los 50. Tenemos mucho éxito por todo el mundo y obviamente no queremos dejar de perder dinero. Así que, como la mayoría de los países desarrollados que tienen reservas de petróleo protegen sus reservas e intentan sacar los mayores beneficios nacionales posibles, no podemos perder el tiempo ni intentar negociar con países desarrollados. Así que buscamos países pobres, sin desarrollar, que tengan grandes cantidades de petróleo. Fantástico, ya solo nos queda una cosa más. Un gobierno corrupto que no le importe que sus ciudadanos sean explotados mientras ganen dinero. Y con todo esto tenemos el país perfecto para ello, Nigeria. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Bien, Nigeria en ese momento era un país subdesarrollado, sin ningún tipo de influencia en la economía global. Entonces llega Shell. Le ofrece al gobierno generar miles de empleos, tener inversiones extranjeras a cambio de controlar la infraestructura petrolífera. No suena nada mal, ya que generaría riqueza y desarrollo. Así que tener a esta empresa que construya tus métodos para generar exportaciones suena un gran trato. Suena bien hasta que te das cuenta que quien controla todo el suministro de petróleo no es Nigeria, sino Shell. Esto hizo que la economía nigeriana se volviera completamente dependiente de Shell, ya que el 95% de las exportaciones de Nigeria procedía del petróleo que Shell controlaba. En total, el 40% de la economía nigeriana procedía del petróleo. Todo esto hizo que inevitablemente Nigeria se volviese completamente dependiente de Shell. Si el gobierno nigeriano decidía recuperar el control de sus extracciones, Shell detendría por completo las extracciones de ese país, hundiendo la economía, y aunque pudiese seguir sacando petróleo, Shell controla la red de exportación de petróleo, así que necesitarían a Shell para la distribución del petróleo, por no hablar de su influencia sobre la familia real neerlandesa y la familia real británica. Junto a la influencia sobre grandes bancos haría que prácticamente ninguna compañía invirtiese en Nigeria. Sacar a Shell del país supondría la pérdida del 65% del beneficio del gobierno. Todo esto prácticamente significa que Shell es una empresa abusadora que hace lo que quiera y el gobierno no puede hacer nada para pararlo. Obviamente a los locales no les gustó nada esto. Era un país que solo existía para cumplir los deseos de Shell por culpa de la corrupción. Entonces se manifestaron, pero claro, si eso llegaba muy lejos podría acabar en violencia, y eso a Shell no le gustaba nada, ya que podría desaparecer una gran fuente de ingresos. Así que, ¿cuál es la mejor manera de callar las protestas? Sobornando al gobierno para tener al ejército a tu disposición. Una compañía privada tenía a su disposición armas y granadas, que fueron lanzadas a los protestantes. 80 personas fueron asesinadas y 800 casas fueron destruidas. En la década de los 90 las protestas seguían, y cada vez que había una protesta, como en cualquier país bajo un régimen totalitario y dictatorial, salía el ejército a asesinar a todos los que hicieran falta, a cambio de dinero. Pero el mayor enemigo de Shell seguía vivo.
Ken Saro-Wiwa era un activista pacífico y presidente del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni. En 1993 llevó a cabo una manifestación pacífica en contra de la expansión de Shell por Ogoni, pero la cosa no fue como se esperaba. Como Shell seguía contaminando y destrozando familias por allá donde pasaba, Saro-Wiwa y sus seguidores empezaron a sabotear tuberías de Shell. Esto sí enfadó a Shell, ya que hizo que se detuvieran sus acciones por mucho tiempo. Así que Shell se sentó con el gobierno nigeriano para trazar un plan para acabar con Saro-Wiwa. En una protesta, 4 agentes fueron asesinados por unos jóvenes protestantes. Saro-Wiwa ni siquiera estaba en la protesta, pero simplemente te bastaba con sobornar a algunos ciudadanos para hablar contra Saro-Wiwa y así responsabilizarle de ser un asesino. Fue encarcelado y en noviembre de 1995 asesinado, junto a otros 8 activistas relevantes, los conocidos como Ogoni 9. El mensaje no podía ser más claro: rebélate contra Shell y acabarás como ellos. Recientemente, una investigación anticorrupción reveló que Shell sobornó al gobierno nigeriano con $1.300 millones, siendo conscientes que el dinero acabaría siendo más negro que el agua que Shell ha contaminado. El dinero fue repartido entre fieles al gobierno, y los cargos más altos, incluyendo el presidente, se llevaron $466 millones. Claro que este dinero no era regalado, sino que hizo que el gobierno nigeriano permitiese a Shell explotar las reservas OPL 245, lo que aumentó en un 33% las ganancias de Shell. Pese a todo esto, quienes no recibieron nada, sino que empeoraron sus situaciones, fueron los ciudadanos de Nigeria, que se sumieron cada vez más y más en la pobreza. Desde 2010 han habido alrededor de 3.000 derrames de petróleo, siendo 29 millones los litros derramados, una cantidad gigante. Esto significa que el agua que beben los nigerianos es simplemente veneno, que causa sustancias cancerígenas y que matan a toda la naturaleza que hay por allí. Para silenciar todo esto, Shell, en lugar de enfocarse en responsabilizarse por sus actos criminales, decidió poner el foco en los radicales nigerianos. Hasta 2011, Shell solo se responsabilizó del 0,5% de todo el petróleo derramado. Pero claro, negar los actos no sería suficiente. Tendrían que callar todo el horror que estaba sucediendo en Nigeria con propaganda. Usando el dinero que de ahí extraían, lanzaban campañas publicitarias para demostrar el progreso que se le estaba haciendo para luchar contra el cambio climático. El primer objetivo eran las ONGs, las cuales se separaba entre las que les apoyaban y las que no. Todas las que criticaran la falta de derechos humanos serían atacadas con que se le estaba haciendo energía renovable. Y para los medios de comunicación lo mismo, culpar a los radicales nigerianos de sabotear los tubos petrolíferos constantemente, y de esta forma los culpables pasarían de ser Shell a ser los nigerianos. Si te ha gustado esta historia, es probable que te gusten estas otras dos. Recuerda que puedes apoyarme dándole me gusta y puedes suscribirte para saber cuándo subiré la próxima historia. Adeu.